Acérquense, mis jóvenes, y escuchen la historia que mi abuelo me contaba sobre la selva de Irati. En aquel denso y ancestral bosque, en el corazón de España, los susurros del viento llevan más que el susurro de las hojas. Él decía que, en las noches más oscuras, un olor a pólvora y tierra mojada flotaba en el aire, y un lamento gélido resonaba entre las hayas. Entonces surgía una presencia perturbadora, y hay quienes creían que era el espíritu de un soldado que huyó del infierno de la Primera Guerra Mundial. Nadie sabía a ciencia cierta si la historia era real, pero quien se aventuraba en el bosque por la noche siempre relataba la misma experiencia. Un aire siniestro, un escalofrío en la espalda y la sensación de que algo lo observa desde las sombras. ¿Será solo una leyenda? ¿Un cuento para asustar a los niños? ¿O será que el precio de la huida puede ser la propia alma, condenando a un hombre a convertirse en la leyenda más terrible de Navarra? ¿Quién fue ese soldado y qué sacrificó realmente para fundirse con la oscuridad del bosque? La selva de Irati. Muchos de ustedes, jóvenes, quizás solo la conozcan por sus caminos bien cuidados y por la belleza de sus hayas y abetos. Pero yo, que pasé toda mi vida en este bosque, sobre estas montañas, puedo decirles que guarda secretos mucho más antiguos que los árboles más viejos. Irati no es solo un bosque, es un reino, un mar verde que se extiende por kilómetros de distancia entre España y Francia. Un lugar donde la niebla baila entre los picos y el silencio es tan profundo que se puede escuchar el propio corazón de la tierra. Fue a este lugar, a esta frontera natural y mística, a donde muchos buscaron refugio a lo largo de los siglos. Pero fue hace mucho tiempo, hace más de 100 años, en 1917, en el apogeo de la Gran Guerra que desgarraba Europa, cuando Irati fue testigo de algo que jamás olvidó. Mientras el mundo exterior sangraba en trincheras fangosas y bajo cielos desgarrados por bombas, aquí, en este santuario de paz aparente, la guerra encontró una forma de infiltrarse. No con ejércitos y cañones, sino con la desesperación de un solo hombre. Él era un soldado, un cabo alemán, pero con la sangre de esta tierra corriendo por sus venas, Erich Navarro. Y fue su desesperación, su miedo a una muerte sin gloria en algún campo de batalla olvidado, lo que lo llevó a un pacto que lo trajo a Irati, pero no como un hombre libre. Vino como una sombra, una maldición, un recuerdo vivo del horror que intentó dejar atrás. Y es por eso que, hasta hoy, cuando cae la noche y la niebla se arrastra entre los árboles, los más viejos aún susurran sobre la presencia que vaga por este bosque. Una presencia que no es de animal, ni de hombre, sino de algo que se ha convertido en parte del propio bosque. Una aparición que carga el peso de una guerra que nunca terminó para él. Y es esa historia la que les voy a contar. Acérquense, mis jóvenes, y escuchen con atención. La historia de Erich Navarro no comienza aquí, en la paz aparente de Irati, sino muy lejos de aquí, en un infierno que la mayoría de ustedes ni pueden imaginar. Comienza en 1917, en el corazón del frente occidental, donde Europa sangraba. Erich era un cabo alemán, un joven de unos 20 años, pero la guerra ya le había robado la juventud y la esperanza. Recuerdo a mi abuelo, que escuchó historias de quienes estuvieron allí, describiendo aquellas trincheras. Ah, las trincheras. Eran heridas abiertas en la tierra, surcos fangosos y fétidos, donde los hombres vivían y morían codo a codo con ratas y la podredumbre. El frío era cortante, el hambre una compañera constante, y el olor a pólvora, a sangre seca, a carne quemada y a tierra mojada, era un velo que lo cubría todo,
que se metía en la piel y en el alma. La rutina de Eric era la rutina de la muerte. Patrullas nocturnas bajo el brillo siniestro de los bengalas, donde cada sombra podía ser un enemigo, cada paso en falso un final. Combates cuerpo a cuerpo, donde la bayoneta era la última oración y el grito de un hombre se mezclaba con el silbido de las balas. Vio a amigos, compañeros de trinchera, desaparecer en explosiones de granadas, o ser llevados por la enfermedad, o simplemente perder la cabeza con el horror. Los ojos de Eric, antes llenos de la vivacidad de un joven, ahora eran pozos profundos de agotamiento y trauma, con ojeras que parecían marcas permanentes de la oscuridad. Pero Eric tenía algo que muchos allí habían olvidado: una familia. Aunque luchaba por Alemania, la sangre de Navarra corría por sus venas. Un vínculo con esta tierra que nunca había conocido, pero que representaba la paz. Soñaba con la España neutral, con la seguridad de sus seres queridos, un contraste brutal con el infierno en el que vivía. No era solo por sí mismo que quería sobrevivir, sino para un día, quién sabe, proteger a aquellos que amaba, que él imaginaba estar en peligro, incluso tan lejos de la línea del frente. La desesperación de Eric alcanzó su punto álgido una noche que jamás olvidaría. Un ataque enemigo, hecho por sorpresa y más brutal que los duelos normales. Las bombas caían como lluvia de hierro, la tierra temblaba y los gritos, los gritos eran la sinfonía del infierno. Vio a su sargento, un hombre fuerte y experimentado, ser desintegrado por un proyectil. La orden llegó: avanzar. Una orden suicida. Eric sintió que el suelo cedía bajo sus pies. No solo el barro, sino la propia cordura. La muerte era inevitable y no había escapatoria. La idea de desertar, de huir, de simplemente desaparecer, comenzó a corroer su mente, incluso sabiendo lo que les sucedía a los desertores. Herido por metralla, más por suerte que por habilidad, Eric se vio separado de su unidad en la confusión del combate. Se arrastró, se tambaleó, sin rumbo, hasta que el humo y la niebla de la batalla se disiparon un poco. Se encontró en un lugar extraño, aislado, que parecía haber sido olvidado por la guerra. Una ruina de una casa de campo, quizás un granero abandonado, pero que, de alguna manera, parecía intacto por el caos circundante. Una calma perturbadora flotaba allí, un silencio que era casi más aterrador que el ruido de la guerra. Y fue allí, en aquel lugar olvidado, donde sintió una presencia. No la presencia de un enemigo, ni de un compañero. Era algo diferente. Una figura lo observaba desde las sombras de un portal roto. Una mujer. Ella no parecía afectada por la guerra, ni por la suciedad, ni por el miedo. Sus ojos, mis jóvenes, los ojos de ella parecían ver no solo a Eric, sino su propia alma, la desesperación que lo consumía. Y fue allí, en aquel lugar olvidado, donde la desesperación de Eric lo llevó a un camino sin retorno. Él no lo sabía, pero la figura que lo observaba no era una salvación, sino la propia tentación. ¿Qué haría un hombre para escapar del infierno? Como les decía, mis jóvenes, Eric estaba allí, herido y perdido, ante una mujer que parecía salida de otro mundo. No había miedo en sus ojos, solo una curiosidad fría y una belleza que, de alguna manera, era tan perturbadora como la guerra allá afuera. Ella no habló de inmediato, solo lo observó, como un depredador evalúa a su presa, y Eric, en su desesperación, sintió que ella veía cada cicatriz, cada miedo, cada deseo oculto en su alma. Su voz, cuando finalmente se hizo oír, era suave y melodiosa,
un bálsamo para los oídos acostumbrados a los gritos y explosiones. ¿Buscas la paz, soldado?, preguntó, y la pregunta, simple como era, golpeó a Eric como una flecha. ¿Buscas escapar de este infierno? ¿Regresar a tu tierra, a tu familia? Eric, sin palabras, solo asintió con la cabeza, sus ojos fijos en los de ella, hipnotizado. No sabía quién era, pero sentía que ella tenía el poder de lograr lo imposible para él. Ella se presentó solo como Mefisto, un nombre que, para Eric, no significaba nada más que una promesa de salvación. Le ofreció la huida, no una huida simple, arrastrándose por las líneas enemigas, sino una verdadera liberación de la guerra, de la muerte, del sufrimiento. «Puedes volver a casa, Eric Navarro», susurró. «A tu Navarra, a tu familia. La guerra nunca más te tocará». Pero, mis jóvenes, como bien saben, nada es gratis en este mundo, y mucho menos cuando se trata de promesas tan grandiosas. Mefisto no pidió oro, ni tierras, ni poder. Pidió algo mucho más valioso, algo que Eric, en su ceguera por la desesperación, apenas comprendió el peso. «Pido tu alma, soldado», dijo, y un escalofrío gélido recorrió la espalda de Eric, a pesar del calor de la promesa. «No tu vida, sino tu esencia, tu humanidad. Serás libre de la guerra, sí, pero ya no serás un hombre. Serás un puente entre los mundos, un recuerdo vivo de lo que la guerra puede hacer a un alma». Eric dudó. La idea de perder su alma, de no ser el mismo, lo aterrorizó. Pero el sonido de las bombas distantes, los gritos que aún resonaban en su mente, la imagen de sus compañeros muertos y la certeza de su propia muerte inminente eran más fuertes. Él sabía que no saldría de allí con vida. Pensó en su familia, en la promesa de seguridad que Mefisto ofrecía, aunque no pudiera estar con ellos como un hombre. Quería que la guerra se detuviera, que el sufrimiento terminara. Y Mefisto, con una sonrisa sutil, percibió que él cedería. «Ya no sentirás dolor, ni miedo, ni hambre», continuó, como si leyera sus pensamientos. «Pero tampoco sentirás alegría, ni amor, ni paz. Serás una sombra, un eco de lo que fuiste, condenado a vagar por donde la guerra te llevó y por donde la paz te escondió». Eric, con la voz embargada por el miedo y la esperanza, aceptó. Extendió la mano y Mefisto la sostuvo. No hubo un apretón de manos, sino un simple corte en el brazo y una sensación de frío intenso, como si la vida estuviera siendo succionada de él. Una luz oscura emanó del toque, y Eric sintió un dolor punzante, no en el cuerpo, no por el corte, sino en la propia esencia de su ser. Cayó de rodillas, el mundo girando, las imágenes de la guerra mezclándose con la visión del bosque de Irati, que de repente parecía llamarlo. Cuando el dolor disminuyó, Mefisto había desaparecido. Eric estaba solo, pero ya no era el mismo. Sentía el cuerpo ligero, pero hueco. El miedo a la guerra había desaparecido, pero con él, toda emoción. Miró sus manos, su uniforme, y sintió que ya no pertenecía a ese mundo. La promesa de huida se había cumplido, pero el precio apenas comenzaba a pagarse. Y fue así, mis jóvenes, como Eric Navarro hizo su pacto. Escapó de la guerra, sí, pero se condenó a una existencia mucho más terrible. Se convirtió en algo que no estaba vivo ni muerto, algo que el bosque de Irati llegaría a conocer muy bien. Entonces, mis jóvenes, Eric Navarro había hecho su pacto. Escapó de la muerte segura en las trincheras, pero lo que se convirtió era algo mucho peor. Ese toque de Mefisto lo transformó. Ya no sentía el frío cortante, ni el dolor de las heridas, ni el miedo paralizante de la guerra. Pero tampoco sentía el calor del sol, el sabor de la comida o la alegría de estar vivo. Era un cuerpo vacío,
un eco de un hombre, con los ojos que veían, pero no sentían. Decían que su viaje desde el frente occidental hasta la selva de Irati es un misterio que nadie ha logrado comprender. Algunos dicen que caminó durante días y noches, invisible a los ojos de los hombres, guiado por una fuerza invisible. Otros cuentan que simplemente apareció en las cercanías de la frontera, como si el propio bosque lo hubiera invocado. Lo que se sabe es que llegó a Irati, no como un desertor en busca de refugio, sino como una semilla de oscuridad plantada en la tierra. Cuando Eric finalmente pisó el denso follaje de Irati, algo cambió. El bosque, que antes era un santuario de paz, pareció reaccionar a su presencia con un escalofrío. Los árboles más antiguos, testigos de siglos, parecían inclinarse, y un silencio pesado, casi opresivo, cayó sobre el lugar. El cuerpo de Eric, que ya no era totalmente humano, comenzó a fusionarse con el ambiente de una manera grotesca. Su piel, antes pálida y marcada por la guerra, adquirió el color de la tierra húmeda y la corteza de los árboles, con venas que parecían raíces retorcidas. Sus ojos, vacíos de emoción, ganaron un brillo verdoso y fosforescente, como el musgo que cubre las piedras más profundas del bosque, y un olor a tierra removida y algo más, algo de muerte y descomposición, lo acompañaba como un aura. Ya no buscaba a su familia, ni la paz. La promesa de Mefisto se había cumplido de una manera cruel. Estaba libre de la guerra, sí, pero atrapado en Irati, condenado a vagar por sus caminos, un centinela eterno de un pacto sombrío. Las voces de los muertos que había dejado atrás en las trincheras, los lamentos de los soldados, los susurros de los desesperados, todo eso se convirtió en parte de él. No los oía con los oídos, sino que los sentía en su propia esencia y resonaban a través de él, manifestándose como susurros gélidos y risas distantes que parecían venir de ninguna parte y de todas partes al mismo tiempo. Y así es como la leyenda de Eric Navarro comenzó a extenderse, no solo como una visión, sino como una experiencia aterradora. Los primeros en encontrarlo fueron leñadores y pastores que se aventuraban más profundamente en el bosque. Relataban haber visto una figura alta y esbelta, con un uniforme en harapos que se movía sin hacer ruido, como una sombra entre los árboles. Pero no era solo eso. Sus ojos, decían, estaban vacíos y eran aterradores, y quien cruzaba su mirada sentía la mente ser invadida por recuerdos de batallas que nunca vivieron, por una desesperación que no era suya. Nunca atacaba físicamente, nunca hablaba con palabras comprensibles, pero su presencia era una tortura silenciosa. Herramientas de leñadores eran encontradas retorcidas, el ganado aparecía muerto con marcas extrañas, y los niños que se alejaban demasiado de los pueblos volvían mudos, con la mirada perdida, murmurando sobre el hombre del bosque que les mostraba el infierno. Se convirtió en la personificación del miedo, el recuerdo de que ni siquiera la muerte puede ser un escape para todos, y que algunos destinos son peores que el final. Eric Navarro, el cabo alemán con sangre de Navarra, ya no era un hombre. Era la maldición de Irati, un guardián sombrío de sus secretos, un eco de la guerra que se negaba a morir y que ahora se alimentaba del miedo y la cordura de aquellos que osaban invadir su dominio. Se convirtió en la leyenda, la historia que los viejos cuentan a los jóvenes, no solo para asustar, sino para recordar que ciertos pactos tienen un precio eterno y que algunas almas están condenadas a arrastrar a otras a la oscuridad. Y es por eso que, hasta hoy, cuando cae la noche y la niebla se arrastra entre los árboles, los más viejos aún susurran sobre la presencia que vaga por este bosque. Una presencia que no es de animal,
ni de hombre, sino de algo que se ha convertido en parte del propio bosque. Una aparición que carga el peso de una guerra que nunca terminó para él y que ahora busca compañía en su eterna agonía. Y así, mis jóvenes, llegamos al final de la historia de Eric Navarro, el hombre que se convirtió en la maldición de la selva de Irati. Una historia que comenzó con la desesperación de un soldado y terminó con la condena de un alma. Buscó escapar de la guerra, pero encontró una prisión mucho más fría y eterna, convirtiéndose en una advertencia viva para todos nosotros. La leyenda de Eric Navarro no es solo un cuento para asustar a los niños alrededor de la hoguera. Es un recordatorio sombrío del precio de la ambición desmedida, del costo de intentar engañar al destino y de cómo el horror de la guerra puede corromper no solo el cuerpo, sino la propia esencia de un ser. Él es la prueba de que algunas batallas nunca terminan y que algunos fantasmas se niegan a descansar, arrastrando consigo la cordura de los vivos. Así que, la próxima vez que se aventuren por los caminos de Irati, cuando la niebla comience a subir y el silencio del bosque se vuelva pesado, recuerden esta historia. Recuerden el olor a pólvora y tierra mojada que, dicen, aún flota en el aire. Recuerden los susurros gélidos y las risas distantes que pueden no ser solo el viento. Y, sobre todo, recuerden los ojos vacíos y fosforescentes que pueden estar observándolos desde las sombras, buscando una nueva compañía en su agonía eterna. Después de todo, ¿quién sabe? Quizás Eric Navarro todavía esté allí, vagando, esperando. Y quizás, solo quizás, esté buscando a alguien para compartir el peso de su maldición. Pero, ¿y ustedes, mis jóvenes? ¿Qué piensan de esta leyenda? ¿Creen que Eric Navarro todavía acecha la selva de Irati? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus propias experiencias o historias de leyendas urbanas que conozcan. Y si les gustó esta historia, no olviden darle me gusta al video y suscribirse al canal para más cuentos sombríos como este. Ahora, vean otra leyenda de un hombre marcado por un número muy específico, maldito por su propia casa, una leyenda aterradora. ¿Tendrían el valor? Toquen este video si son capaces.